Hola chicos y chicas, espero todos se encuentren muy bien. En esta cápsula voy a hacer la ayudantía número uno. Eh, este es una cápsula extraordinaria porque en una de las dos secciones yo falté cuando debía realmente hacer la ayudantía, así que la recuperé otro día, que fue este jueves, o sea, el jueves de la semana pasada. Y habían como cuatro sujetos, cuatro estudiantes que no podían no podían asistir a esa ayudantía por, porque le topaba con otro ramo. Así que voy a hacer esta ayudantía como para ellos y también para los que a lo mejor faltaron o no pudieron ir o tenían una ventana muy grande. Así que este es un caso extraordinario. No voy o sea, si es que más adelante se repite algo similar, también tendría que ser otra ayudantía, pero esto hay que aclarar que es solamente porque no pude hacer la ayudantía el día que debía haber hecho la ayudantía. Así que eso, chiquillos, voy a comenzar. Pantalla. Voy a dejar. Ahora sí, comparto pantalla. Bueno, esta es la ayudantía número uno que hicimos. Creo que faltaron un ejercicio de la P3 en ambas secciones, así que voy a intentar revisarla toda. Eh, muy bien. Vamos con la P1, inciso uno. Como bien dije en la ayudantía, este ejercicio viene siendo ya un ejercicio de repaso de derivadas integrales porque nosotros sabemos con el profesor, bueno, con los profesores de ambas secciones que a lo mejor em, tienen que, todavía no están muy bien con esto porque recién salieron de cálculo diferencial o cálculo avanzado el semestre pasado. Así que este tipo de ejercicio es más bien un repaso de derivadas e integrales. Vamos a ver qué tenemos que hacer acá. Fíjense que tenemos esta función, ¿cierto? Que nos pasa el enunciado, x de t igual a t coseno del logaritmo de t, y tenemos que ver si es que esto es solución de esta ecuación que está acá, ¿ya? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Bueno, la idea principal es, este x ya lo tenemos, ¿cierto? El que está acá, así que nos faltaría calcular x' y x'', que vendría siendo la primera derivada y la segunda derivada de esta función de aquí, ¿ya? Luego de eso, reemplazamos en la ecuación y vemos si es que se cumple esta igualdad. Si se cumple, entonces esta función cumple con la ecuación diferencial. Entonces, vamos a calcular la primera derivada de esa función, que por regla de la cadena en derivada vendría siendo la derivada del primer término por el segundo término sin derivar, ¿cierto? Más el primer término sin derivar por el segundo término derivado. Coseno del logaritmo natural de t. Y este cierra con este, cierra con este. Y todo esto derivado. Esta derivada es fácil, ¿cierto? Es uno, porque la derivada de una variable sola es simplemente uno. Este ya es un poco más complicado porque para derivar esto se ocupa la regla de la cadena. ¿Qué es lo que era la regla de la cadena? Bueno, si nosotros tenemos una función que se come, entre comillas, a otra función, y si es que esa otra función se come a otra función, es lo mismo que decir la derivada de la función más hambrienta, por así decirlo, por, o sea, la derivada de la función más hambrienta y le metemos todo lo que está dentro por la derivada de la función que estaba dentro de esa función hambrienta. Y así hasta llegar a cuando la derivada es uno. En este caso vendría siendo, ¿cuál es la derivada de coseno? Menos seno, ¿verdad? Menos seno del logaritmo natural de t. Escribo exactamente lo mismo adentro. Y ahora sí lo multiplico por la derivada del logaritmo natural de t, que es 1 partido en t. Y en este caso, la derivada de t vendría siendo uno, así que ahí terminaría. Esa vendría siendo
el cálculo de esta derivada, pero con regla de la cadena. Y x' entonces nos quedaría coseno del logaritmo natural de t más, bueno, menos, porque nos dio negativo, menos seno del logaritmo natural de t, y todo esto partido en t. Pero recordemos que aquí también había un t. De aquí, que se me olvidó ponerlo aquí en principio, pero lo pongo aquí al final. ¿Ya? Entonces, este t se va con este otro de acá. Lo tachamos. Así que la primera derivada nos quedaría simplemente coseno del logaritmo natural de t menos seno del logaritmo natural de t. Bien, entonces ya tenemos la primera derivada. Ay, mi gato me está molestando. Ven, ven para acá. Después. Ahora sí. Bueno, ya teniendo la primera derivada, podemos calcular la segunda derivada. La segunda derivada. Puta, este gato. Venga para acá, ya. Ahí sí. La segunda derivada vendría siendo eh, la derivada del cálculo anterior, ¿cierto? La segunda derivada vendría siendo la derivada de esto de acá. Bien. En este caso, la segunda derivada, como la primera derivada nos dio dos términos que están restándose, aplicamos la regla de la suma o resta en las derivadas, que vendría siendo eh, calcular la derivada de ambos términos de la suma o resta por separado, ¿cierto? Entonces esto vendría siendo igual a la derivada del coseno del logaritmo natural de t menos la derivada del seno del logaritmo natural de t. Y si se dan cuenta, este de aquí ya lo hemos calculado anteriormente, ¿cierto? Es lo que nos dio, ahí, es lo que tenemos acá. Así que esto de llegar y reemplazar porque ya lo calculamos y no lo quiero calcular de nuevo. Sería menos seno del logaritmo natural de t partido en t. Menos, y la derivada del seno vendría siendo coseno del logaritmo natural de t. Y todo esto partido en t. ¿Verdad? Que al final es exactamente como calculamos esto por regla de la cadena. La derivada de seno es coseno, ¿cierto? Y la derivada del logaritmo natural de t es 1 partido en t. Este menos que está acá no es el menos de la derivada, es decir, la derivada de seno no es menos coseno, sino que este menos estaba antes, ¿ya? Para que no se confunda. Es decir, finalmente la segunda derivada nos quedaría menos seno del logaritmo natural de t partido, bueno, voy a dejar todo partido en t porque tiene el mismo denominador. Esto de aquí lo puedo borrar. O sea, el paréntesis está de más. Lo voy a borrar. Voy a poner aquí menos coseno del logaritmo natural de t. Todo esto partido en t. Bien. Eh, y listo, ya tenemos la primera derivada, ya tenemos la segunda derivada. Entonces lo único que nos faltaría ver era si nos calza en la ecuación que nos entregan en el principio, que en este caso vendría siendo t al cuadrado por x prima prima, era un menos más, creo que un menos tx más 2x, menos tx prima más 2x. Entonces, eh, ¿cómo sería este valor de aquí? ¿O cómo sería esta expresión de acá? Es simplemente copiar esto, pero a cada término le multiplicamos t al cuadrado. Si se dan cuenta, como este término tiene 1 partido en t, se nos va un t del cuadrado. Voy a llegar aquí, debe haber alguna opción como para encapsular todo y no tener que escribirlo de nuevo, creo. Creo que esta.
¿verdad? Y si ahora la pongo cortar, no, quiero pegar. O sea, copiar. Copiar, pegar. Bien. Así que ese término nos daría esto, pero todo esto por t al cuadrado, ¿cierto? Y se te va este cuadrado con este de aquí. Así que esto nos quedaría eh, menos t seno del logaritmo natural de t menos coseno, bueno, t coseno del logaritmo natural de t, ¿verdad? Y todo esto siempre restándole el t x' más 2x, menos t x' más 2x. Pero el x' igual lo calculamos anteriormente, que vendría siendo esto de aquí. Creo que me va a agarrar todo ahí. Ahí sí. Eso de ahí. Así que eso también lo copiamos. Bueno, ustedes no ven en el cuaderno, pero... y lo pegamos. Así que el t por x' vendría siendo t por todo esto, ¿verdad? X más 2x. Y aquí todo esto nuevamente. Copiar, pegar. Ahí. Menos esto de acá. Y fíjense que como este es negativo, entonces me quedaría, bueno, exactamente lo mismo acá. Pero esto nos quedaría menos t coseno del logaritmo natural de t más seno del logaritmo natural de t. Nos podemos echar este con este de acá. Y más 2x. Y esto nos quedaría, estos dos términos, como son iguales, se suman. O sea, sí, bueno, está bien dicha la palabra, se suman. Pero como son los dos negativos, entonces quedaría menos 2t coseno del logaritmo natural de t. Más 2 por x. Pero x será la función que nos entrega el enunciado, que vendría siendo t coseno del logaritmo natural de t. Así que esto sería 2 por t coseno del logaritmo natural de t, ¿verdad? Y esto justamente, este es un t por si acaso, no un más. Y esto justamente se van estos dos términos porque son iguales, y esto justamente nos da 0. Así que sí se cumple. Es decir, eh, esta función es solución de esta ecuación. Y ese sería el primer inciso de la P1. Vamos con el segundo inciso de la P1. Espérenme un momento, que no me gusta cuando queda todo blanquito. Ahí sí. Vamos con el segundo inciso, que vendría siendo este de aquí. Este nos dice, calcule la primitiva f de t de la función f chica de t, que es igual a menos 6 Euler a la menos 2t, y determina la constante de integración para que x sea igual a f de t. O sea, para que x igual a f de t sea solución de esta ecuación que nos dan. Esto a lo mejor al principio puede ser un poco engorroso porque eh, como que te dicen algo pero con otras palabras. ¿Qué es lo que tienes que hacer aquí tú? Bueno, eh, entendamos un poco lo que nos pide el ejercicio. Dice, calcule la primitiva. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que calcular? Tenemos
que calcular f de t, que esa vendría siendo la primitiva. Pero la primitiva nosotros sabemos que es una integral. Entonces, eh, ¿cuál es la función que tengo que integrar para obtener esto de acá? Bueno, también lo entrega el enunciado. Tenemos que calcular f de t integrando f chica de t. ¿Ya? Y cuando nosotros integremos esto, nos puede dar un término que siempre va a tener un más c al final, ¿cierto? Y ese va a ser la constante de integración que tenemos que encontrar para que esta ecuación calce. ¿Ya? A la final es lo que, en resumidas cuentas, lo que dice el ejercicio es, eh, o sea, nos pasa x', ¿cierto? Que vendría siendo menos 6 Euler a la menos 2t y tenemos que encontrar x. ¿Ya? X no sabemos cuánto vale. Bueno, en principio sí sabemos, porque esto vale la integral de menos 6 Euler a la menos 2t de t, ¿cierto? Pero esto es lo que tenemos que encontrar o tenemos que calcular. ¿Para qué tenemos que calcular esto? Para después reemplazarlo en la ecuación que nos pasan, x' más 2x igual a 0, ¿cierto? Y si se cumple, entonces estamos bien. Pero lo más probable es que no se cumpla porque siempre va a quedar un c dando vueltas que nos va a molestar. Y ese c que está dando vuelta tendríamos que, o sea, tendríamos que darle un valor para que esto se cumpla, para que esta ecuación de acá se cumpla. ¿Ya? Bien. Entonces, lo único que nos piden en principio, porque después de llegar y reemplazar, vendría siendo esto de acá. Entonces, ¿cómo sería la integral de menos 6 Euler a la menos 2t? Es una integral bastante sencilla de calcular. Esto es equivalente, bueno, vendría siendo igual, mejor dicho, pero esto es equivalente a, saco la constante, si es que hay una constante, la puedo sacar afuera de la integral, ¿verdad? De la integral de Euler a la menos 2t. Y aquí realizaré bueno, esto de t, un cambio de variable o el método de sustitución, como ustedes lo conozcan. A la final este nos dice que nosotros nos damos hacemos un cambio de variables con u, que es igual a menos 2t. ¿Cómo hice este cambio de variable? Bueno, porque yo sé que la integral de Euler a la algo es fácil de calcular. Por eso dije, si entonces le pongo en vez de menos 2t, le pongo un u, esto me sale rapidito, ¿ya? Pero también hay que calcular la derivada de u, que en este caso vendría siendo menos 2 simplemente. Porque la derivada de esto con respecto de t, ¿cierto? Vendría siendo, saco esta constante hacia fuera de la derivada, y la derivada de t es 1. Así que me quedaría solamente el menos 2. Que al final esto dice que dt es igual a du partido en menos 2. ¿Ya? Así que ahora llegamos y reemplazamos. ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría menos 6 integral de Euler a la u, ¿cierto? Que el menos 2t está en el exponente del Euler. Y dt vimos que era du partido en menos 2. Du partido en menos 2. Y esto nos quedaría, puedo sacar esta constante hacia afuera nuevamente, y si se dan cuenta, menos 6 partido en menos 2 nos da 3 positivo, ¿cierto? Porque menos por menos es más. Y esto nos quedaría la integral 3 Euler a la u, ¿verdad? Esto finalmente vendría siendo 3 por, bueno, 3, sí, 3 por Euler a la u más c. Porque la integral de Euler a la u con respecto a u es Euler a la u justamente. Y en esto nos quedaría 3 Euler a la u más 3c. Pero este 3c vendría siendo otra constante, porque si yo multiplico la constante por cualquier otra constante, siempre me va a dar como resultado otra constante. Así que aquí también esto lo podemos expresar como c, o como c', o bueno, le voy a poner c' para que no se confundan y eso. Así que esto sería igual a
3 Euler a la U más C'. Bien, ya está. Ahora, ya calculamos entonces la integral, es decir, nos pasaron x', que era, espera, menos 6 Euler a la menos 2t, ¿verdad? Y ya calculamos el x, ¿verdad? Y el x nos dio, oh, que se me pierde el mouse. ¿Dónde está el mouse? Ahí está. Y el x nos dio 3 Euler a la u, ¿cierto? Pero el u en el cambio de variable nosotros dijimos que era menos 2t, más c, más c'. Bien, y ahora simplemente llegar y reemplazar. ¿Qué es lo que nos decía la ecuación? Bueno, la ecuación era, recordemos, x' más 2x, y esto tendría que ser igual a cero. Que esto en este caso vendría siendo menos 6 Euler a la menos 2t, eh, más 2 por 2 por bien. Y esto nos daría, si es que multiplicamos el 2 por el, o sea, si es que vamos este con este y este con este, nos quedaría 6 Euler a la menos 2t más 2c'. Menos 6 Euler a la menos 2t. Este se va con este. Y a las finales nos queda que 2 por c', que esto, bueno, si lo expresamos como el primer c original, se vendría siendo 6c, ¿cierto? No nos da cero, es decir, está malo. Mentira, porque nos pedía el enunciado que teníamos que ver cuánto tenía que valer esta constante de integración para que todo esto se haga cero. Y para que se haga todo cero, entonces c tendría que valer cero, ¿verdad? Y ahí recién calzaría. Bien, entonces ahora, tenemos ahora el otro inciso. ¿Cuál era el otro inciso? Era este de acá. Bueno, este inciso es un poco similar, ¿verdad? Ah, bueno, había un error de tipeo que creo que muchos se dieron cuenta cuando estuve haciendo la ayudantía, que son esos dos iguales, ¿verdad? Que debería ser solamente uno igual, ya, pero lo de menos. Y al final vendría siendo lo mismo, que nos pasan x', que vendría siendo t Euler a la t, y y tenemos que calcular x, que vendría siendo la integral de t Euler a la t de t. Bien, entonces, ¿cómo sería esto? Eh, ocupamos para calcular esta integral, Euler a la t de t, realizamos el método de la vaca vestida de uniforme, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el mayor problema de ese método? Que tenemos que coger el u, ¿cierto? Porque recordemos que la fórmula, por así decirlo, vendría siendo u por v menos la integral de p de u, ¿cierto? Pero, ¿cómo escogemos u y cómo escogemos v? Bueno, el u se puede escoger mediante una regla empírica que vendría siendo como algo como el papomudas, que es como, o sea, que tiene el nombre de dilate, que es como una regla de jerarquía para escoger el u, que en este caso vendría siendo
inversas, logarítmicas, algebraicas, trigonométricas y exponenciales. ¿Ya? En este caso tenemos dos términos que se están multiplicando. Uno que es algebraico y el otro que es exponencial. Y como el algebraico tiene mayor jerarquía, entonces el u va a ser t. Y por lo tanto de u va a ser simplemente dt. Bien, el dv vendría siendo el otro término, Euler a la t. Y v vendría siendo la integral, que en este caso es lo mismo, Euler a la t. Y no ponemos constante porque en este proceso se pone la constante al final, ¿ya? Bien, entonces vamos con una nueva página. ¿Cómo agrego página aquí? Estoy recién ocupando esto, así que discúlpenme si estoy siendo muy lento. Aquí está, la nueva página. Entonces, ¿qué nos habíamos quedado? Ah, ya hicimos esto del... Ya escogimos las variables. Bien, entonces ahora simplemente utilizar la fórmula y llegar a reemplazar porque ya tenemos la variable escogida, ¿cierto? Vendría siendo u por v, que sería t por e volver a la t, menos la integral de eh, v de u, en este caso de t. Y esto es conocido, ¿cierto? Vendría siendo Euler la t. Y a todo esto yo le sumo un más c, que esto a los finales nos quedaría t por Euler a la t menos Euler a la t más c. Y esa vendría siendo la integral. Esa vendría siendo la respuesta. Bien. Eh, ok, entonces, ahora esto nos quedaría, bueno, llegamos y reemplazamos en la primera ecuación, que era x' menos x menos Euler a la t. Prima menos x menos Euler a la t. ¿Ya? X', ya sabemos cuánto era t Euler a la t menos x, es lo que calculamos recién, t Euler a la t menos Euler a la t más c, ¿verdad? Menos Euler a la t. Y aquí simplemente ponemos este signo que es negativo, multiplicando todos los demás términos, que vendría siendo t Euler a la t menos t Euler a la t más Euler a la t menos c, menos Euler a la t. Si se dan cuenta, este de aquí vendría siendo un más, ¿cierto? Y este de acá un menos. De que este se va con este de aquí, porque son el mismo término, y este se va con este de acá, y nos quedaría solamente el menos c. ¿Esto es cero? No. Pero en el enunciado nos piden ver con qué c o con qué constante de integración esto se cumple. Y en este caso esto se cumple con c igual a cero. Con c igual a cero se cumple. Y arriba también tendría que haber puesto eso. C igual a cero se cumple. ¿Ya? En una prueba ustedes tienen que ser más ordenaditos y ser más concisos, o sea, ser dejar la respuesta bien bonita. ¿Ya? Bueno, si a mí me ponen esto en la prueba, c igual a cero se cumple, ya yo lo tomo como bueno igual. Siempre y cuando tengan el desarrollo bien. Y eso. Pero bueno, el principio el criterio de revisión depende de cada profesor o cada ayudante. Así que eh, sean lo más ordenaditos posibles para que el ayudante no le ponga algo malo por equivocación de él. ¿Ya? Bueno, ya hicimos la P1. Vamos ahora con la P2. La P2 eh, nos pasan una ecuación diferencial. Y en la ecuación diferencial tenemos que calcularle los equilibrios y, o invariantes y después estudiar cómo es la estabilidad de esos equilibrios en la invariante. Bien, entonces realicemos. Para calcular el equilibrio es simplemente ver cuando
la función x' o sea, es igual a 0 y sacarle la raíz. Es decir, 4 menos x al cuadrado, x al cuadrado menos 2x menos 3, partido en 1 más x al cuadrado, ¿cierto? Y ver cuándo eso se hace 0. Bueno, la verdad, encontrar la raíz es simplemente, ¿ya? Igual a 0. Y esto vendría siendo. Fíjense que esto de aquí se puede descomponer con sumas por diferencia, ¿cierto? En otras palabras, vendría siendo 2 más x y 2 menos x. Y esto de acá es un binomio al cuadrado, es decir, multiplicado por. Y acá hay un trucazo que es, bueno, aquí ustedes igual pueden usar la fórmula cuadrática, pero se demorarían más. Pero hay como un método que dice, em, miren, voy a escribir la respuesta aquí. X menos 3 y más 1. El método dice que tienen que hallar un número que multiplicado de menos 3 y que sumado de menos 2. En este caso, menos 3 y 1 multiplicados, menos 3 y 1 da menos 3, y menos 3 más 1 da justamente menos 2. Así que esta es la factorización de este binomio al cuadrado. Y lo pueden probar si es que multiplican término a término y le va a dar lo mismo que acá arriba. ¿Ya? Así que eso. Y esto partido en, todo esto partido en 1 más x al cuadrado. Y fijarse que este de acá abajito siempre va a ser positivo, ¿ya? Porque el x está al cuadrado. Así que si al x le pongo un menos 1, menos 2, siempre va a dar algo positivo. Y el 1 es positivo, así que, bueno, el x al cuadrado, la única manera para que el denominador se hiciera 0 sería que el x al cuadrado dé menos 1, ¿cierto? Porque 1 menos 1 es igual a 0, pero como el x al cuadrado nunca puede dar un valor negativo, entonces nunca se va a ir a 0 el denominador. Ya, entonces calculando las raíces, esto vendría siendo, ¿cómo se calculan las raíces? Bueno, aquí me imagino la misma ecuación, 2 más x, pero igualada a 0, ¿verdad? Y este 2 lo paso restando y esto nos quedaría x igual a menos 2. Y en este caso nos quedaría x igual a 2. En este caso nos quedaría x menos 3, ¿verdad? Igual a 0. Esto vendría siendo x igual a 3. En este nos quedaría x más 1 igual a 0. Que nos quedaría x igual a menos 1. Bien, y lo voy a ordenar de menor a mayor, que vendría siendo primero el x1 igual a menos 2. Después x2 igual a menos 1. El x3 igual a 2. Y el x4 igual a... Bueno, esto no es necesario, pero como que creo que queda más ordenadito si es que lo ordeno de menor a mayor. ¿Ya? Y después es hacer esta tabla de signos. ¿Cómo se hace esta tabla de signos? Bueno, primero voy a hacerla a este lado. Uno pone todos los factores de la multiplicación del numerador, porque de ahí sacamos la raíz. Así que esto nos quedaría 2 menos x, ¿cierto? Bueno, 2 más x menos 3, x más 1 y el x'. ¿Ya? Y aquí tendríamos que ver cuánto, si son positivos o negativos estos valores en todos los intervalos posibles, los intervalos sacados justamente con las raíces de la función. Es decir, del menos infinito, siempre se empieza del menos infinito y siempre termina en el más infinito, hacia el menos 2. Después del menos 2 hacia el menos 1. Después del menos 1 hacia el 2. Y después del 2 hacia el 3. Y después de el 3 al infinito. Y es simplemente hacer la tabla de signos, que esto es muy probable que ustedes ya lo hayan visto en cálculo diferencial.
em, para sacar los puntos, los puntos críticos, ¿ya? Pero igual voy a hacer como un recordatorio. ¿Dónde está el mouse? Ahí está. El trucazo que yo hago aquí es darme como un número muy, muy negativo porque tenemos el intervalo, bueno, la verdad, cualquier número entre este intervalo, si uno lo reemplaza por x, te va a dar el valor para todo ese intervalo. Por ejemplo, aquí no toca el -2, ¿ya? Porque este es un intervalo abierto. Así que el -3 vendría siendo una buena opción. Si a este le pongo un -3, me quedaría 2 menos -3, que sería 2 más 3, que sería 5. Y 5 es positivo. Por lo tanto, le pongo un positivo ahí. Y lo mismo puedo hacer con el segundo término. Por ejemplo, si pongo un -10 acá, esto me daría -10 más 2, -8. Y -8 es negativo. Por lo tanto, pongo negativo. Cualquier número entre este intervalo, el -1000, el -10.000 o el menos eh, 2,000001 sirve, ¿ya? Pero yo les recomiendo que se den números fáciles para hacer esta suma o resta. Por ejemplo, siempre me doy aquí, no sé, el -10. -10 menos 3 sería -13 y esto nos daría negativo también. En este caso sería -10 más 1, -9, también negativo. Y a las finales uno lo que hace es multiplicar todos los signos. Entonces, este menos por este menos da más y por este menos da menos y menos por más también es menos. Así que todo esto es negativo. Y lo mismo se hace con este otro intervalo. Por ejemplo, este intervalo es súper fácil, el que está en la tercera columna, porque está el cero entre medio, ¿cierto? Entre el -1 y el 2 está el cero. Así que simplemente ver 2 menos 0, 2, es positivo. Lácale. 2 más 0, positivo. También. Está. Después, 0 menos 3, negativo. ¿Están? Finalmente, 0 más 1, positivo, así que están. ¿Cierto? Y todo esto nos da eh, negativo, ¿cierto? Porque positivo, 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 negativo, 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 positivo, negativo. Y así con todo. Voy a escribir todos los demás para ahorrarme el tiempo, pero ustedes pueden hacer esa técnica y ver que todos los símbolos que puse están bien. ¿Ya? Esto sería positivo, positivo, negativo, negativo, positivo. Pues acá sería negativo, positivo, negativo, positivo, positivo. Y aquí sería negativo, positivo, positivo, positivo y negativo. Y al final los que nos sirve de esto vendría siendo solamente la última fila, ¿ya? Porque con eso vamos a hacer el diagrama. ¿Cómo realizamos el diagrama? Eh, ok, para realizar el diagrama también es fácil. Uno realiza una línea simplemente. Después, en esta línea, coloca los puntos críticos, o sea, perdón, los puntos, las raíces. En este caso vendría siendo el -2, el -1, el 2 y el 3. Y del -2 al infinito nosotros sabemos que es negativo, por acá, ¿verdad? Así que esto empieza del negativo, después se va al positivo si se dan cuenta, después va al negativo nuevamente, después se hace positivo y finalmente negativo. ¿Bien? ¿Y qué tienen que imaginarse? Bueno, tienen que imaginarse como un flujo en un río, puede ser. Y, por ejemplo, del menos infinito al -2, esto era negativo, por lo tanto el flujo va hacia los negativos, va hacia el menos infinito. Del -2 al -1, el flujo es positivo, por lo tanto va hacia los positivos. Después del -1 al 2, el flujo es negativo, por lo tanto va hacia los negativos. Del 2 al 3 es positivo, por lo tanto el flujo va hacia los positivos. Y finalmente del 3 al infinito es negativo, así que el flujo va hacia los negativos. Y aquí es fácil ver cuáles son los puntos estables e inestables. eh,
de forma intuitiva y gráfica, ¿verdad? Por ejemplo, aquí el flujo se está alejando del -2. Por lo tanto, el -2 es inestable, ¿ya? El -1 es estable porque el flujo está como acercándose hacia él, lo está apuntando. Así que el -1 es estable. El 2 es inestable también porque se está alejando el flujo de él. Y el 3 también es estable porque el flujo lo está apuntando. Y bien, ahí así hacemos, así se hace la P2. Así que finalmente nos quedaría eh, la última pregunta de la ayudantía, que es la P3, y esa ya es un poco más larga, por así decirlo, así que vamos con ella. De momento, ¿cómo creo una página? Aquí, P3 hecha. Ah, no, la P3 le falta. Vamos con la P3. La P3 dice, encuentra la solución para cada una de las ecuaciones diferenciales a variables separables. Asuma que que todas las ecuaciones diferenciales ordinarias están definidas para t mayor o igual. Ya, esperemos que se escuche bien. La verdad se me acabó la carga del micrófono, pero voy a seguir. Voy a tener que hacerlo solamente con el micrófono del PC. Así que, ¿en qué estábamos? Ah, ya. Encuentra la solución para cada una de las ecuaciones diferenciales a variables separables. Asuma que todas las ecuaciones diferenciales ordinarias están definidas para t mayor o igual a cero, es decir, para todo t entre 0 al infinito, y además encuentra las invariantes de las ecuaciones. Muy bien. Entonces, tenemos que hacer ese tipo de ejercicio. Yo creo que el más largo es el número 1, pero vamos a darle. ¿Cómo se pega aquí? Creo que... estará- pegar. Ahí. Bien, entonces vamos con el primer inciso de la P3. ¿Cómo sería? Tenemos este x', que es igual a x1 menos x, ¿verdad? Y nos entrega adicionalmente el ejercicio que x de 0 es igual a un medio, ¿ya? Eh, bueno, el primer paso, o cuál es la gracia, o cómo se realizan este tipo de ejercicios a variables separables, eh, es primeramente expresar este término como dx dt, ya que recordemos que eh, dx, o sea, esta es una función, o la derivada de una función que depende de t, ¿ya? Y la función obviamente se llama x. Entonces, una función x que depende de t. Por eso te vendría siendo la derivada de x con respecto a t, ¿ya? Y esto igual a x1 menos x. Y la idea está en dejar a todos los t al lado derecho y todos los x al lado izquierdo.
En este caso vendría siendo dx partido en x1 menos x igual a dt. Muy bien. Fíjense que al lado izquierdo tenemos una función a variable separable. Oye, ¿por qué no puedo darle ahora? Tenemos una función a variable, perdón, una fracción que em, se puede reformular como, bueno, el método se llama fracciones parciales. Yo a los de la ayudantía, a las dos secciones, les dije que repasaran este método porque, eh, o sea, porque había una confusión. Varios sabían que esto era igual a 1 partido en x más 1 partido en 1 menos x, pero pensaban que siempre el de arriba iba a ser un 1, pero eso no es del todo cierto. Lo que dice el método de fracciones parciales es que esto siempre será igual a más b, ¿ya? O sea, se puede descomponer esta fracción como la suma de dos fracciones, donde el numerador viene siendo un entero, bueno, perdón, un número, simplemente, un real. Pero no siempre este A y este B es 1, y este A y este B hay que encontrarlos. ¿Cómo se encuentran? Bueno, el método vendría siendo intentar encontrar estos dos valores. ¿Cómo lo encontramos? Voy primeramente a sacar el mínimo común múltiplo, ¿ya? Entonces vendría siendo A, 1 menos X, más BX, partido en X, 1 menos X. Y si se dan cuenta, esto está igualado a 1 partido en X, 1 menos X, ¿cierto? Y me puedo echar este con este de acá. Bien, y esto nos quedaría que 1 es igual a 1 menos X más BX, que esto sería A menos AX más BX, y que esto sería igual eh, A más X menos A más B. Factorizo el X simplemente. Y bien, nosotros sabemos que esto está igualado a 1, pero ustedes no tienen que pensar que es simplemente un 1, sino que esto está sumado a X por 0, ¿ya? En otras palabras, este 1 de acá vendría siendo el A de acá, este X de aquí vendría siendo el X de aquí, y este 0 de acá vendría siendo esto de acá. ¿Qué podemos sacar de esto? Que A es igual a 1, porque nosotros dijimos que este 1 de aquí es el A de acá, y que menos A más B tiene que ser igual a 0. Algunas veces aquí nos da que x esté multiplicado por el 0. Algunas veces, por ejemplo, el x está multiplicado por 7, por ejemplo. Así que esto vendría siendo igual a 7 en ese caso, pero no siempre está multiplicado por 0. Entonces nos dan estas dos ecuaciones, que es fácil de ver el resultado, ¿cierto? Porque tenemos que el a es 1, así que esto sería menos 1 más b es igual a 0, y el único valor que puede tomar b para que esto se haga 0 vendría siendo 1, ¿cierto? Así que tenemos que a es igual a 1 y b es igual a 1. Por eso esta fracción 1 partido en x, 1 menos x, viene siendo igual a 1 partido en x más 1 partido en 1 menos x. Pero no es, la propiedad no dice que siempre arriba va a haber un 1. Ya eso no ocurre para todos los casos. De igual manera, yo les recomiendo ver
algún video en YouTube de un recordatorio de fracciones parciales, porque este ramo no lo cubre, ese método, pero igual es bueno que ustedes lo manejen. Muy bien. Entonces sabemos que este término de acá es lo mismo que este término de acá. Y este término de acá estaba en, bueno, nosotros sabíamos que era dx partido en x1 menos x igual a dt, ¿cierto? Aplicando la reformulación vendría siendo dx partido en x más dx, perdón, partido en 1 menos x. Y esto igual a dt. Aplico la integral de ambos lados. Bien. Y ahora es simplemente integrar. Esta integral con respecto a dt es fácil porque la integral de nada, bueno, la integral de solamente el dt, vendría siendo justamente un t más un c. ¿Ya? Y esta integral también es conocida. Esta integral es el logaritmo natural de x. Esta integral, en la ayudantía pasada, algún alumno, bueno, en las dos ayudantías me dijeron que era logaritmo natural de 1 menos x. Pero eso no era cierto. Bueno, estaba casi correcto, porque tenía un menos al principio. ¿Por qué tenía un menos al principio? Porque esta integral se hace con el método de sustitución. Si, por ejemplo, yo le doy u, u igual a 1 menos x, el de u vendría siendo igual a dx simplemente, bueno, menos dx, y esto vendría siendo que el dx vendría siendo menos du. Y ahora simplemente reemplazar, ¿verdad? Que nos quedaría la integral de menos du partido en u. Y esto vendría siendo menos el logaritmo natural de u, que vendría siendo menos el logaritmo natural de 1 menos x. Así que estaba casi correcto, pero no, tenía un menos al principio. Menos logaritmo natural de 1 menos x. Y esto igualado a t más c. ¿Qué realizamos ahora? ¿Qué procedimiento podemos hacer ahora? Bueno, hay una propiedad de los logaritmos que dicen que cuando dos logaritmos de la misma base se están restando, se puede expresar como un logaritmo en donde lo que le estamos metiendo a este logaritmo vendría siendo la división entre esa resta. Por ejemplo, aquí está el x, aquí está 1 menos x, esto vendría siendo igual a logaritmo de x partido en 1 menos x. Y esto igual a t más c. Bien, voy a aplicar Euler en ambos lados, y esto vendría siendo Euler al logaritmo natural de x partido en 1 menos x, igual a Euler a la t más c. Bien, y esto sería, nos quedaría x 1 menos x igual a Euler t por Euler c, ¿cierto? Y este Euler c viene siendo otra constante simplemente, así que le voy a poner k, ¿ya? En otra página, entonces, nos quedamos, nos quedaría esto de aquí, x 1 menos x igual a Euler a la t por Euler, o sea, por k. Pero nosotros sabemos que en el ejercicio nos decía que x de 0 viene siendo igual a un medio. Por lo tanto, cuando al x le meto un 0, va a ser un medio. Es decir, cuando el t igual a 0, implica que el x va a ser un medio. Y eso es justamente lo que voy a hacer acá. Euler a la 0 por k. Cuando el t es 0, entonces esto viene siendo todo lo que vale en un medio. Si se dan cuenta, 1 menos un medio viene siendo
un medio. Así que esto sería un medio partido en un medio, que esto sería 1, ¿cierto? Y esto está igualado a Euler a la 0 por K, que Euler a la 0 también es 1, perdón, 1. Y nos dice que K, de esto podemos sacar que K es igual a 1, ¿cierto? Bien, entonces, K es igual a 1. Y tenemos esta ecuación de acá, X partido en 1 menos X, que es igual a Euler a la T, por K, pero K es 1, así que no lo voy a poner. De esto podemos sacar que X es igual a Euler a la T por 1 menos X. Esto vendría siendo Euler a la T por 1 menos Euler a la T por X. Ahora paso este menos Euler a la T por X al lado izquierdo y nos quedaría X más Euler a la T por X igual a Euler a la T. Factorizo el X en el lado izquierdo, me quedaría X 1 más Euler a la T igual a Euler a la T, y ahora paso este 1 más Euler a la T dividiendo, quedaría X igual a Euler a la T partido en 1 más Euler a la T. Y esa vendría siendo la respuesta. O en otras palabras, esta función cumple con eh, la ecuación del principio. La función que encontramos cumple con esta ecuación. Que a las finales las ecuaciones diferenciales, a las finales, bueno, a lo mejor ustedes están acostumbrados a que eh, de álgebra o de cálculo o precálculo en la media, siempre ustedes tenían ecuaciones que tenían que despejar y para encontrar un numerito. En este caso, no tienen que encontrar un numerito, sino más bien tienen que encontrar una función que calce con la ecuación. Por eso vendría siendo ecuaciones diferenciales. Bien, entonces, eh, ahora viene la P2, ¿cierto? Bueno, el inciso 2 de la P3. Esta de aquí. ¿Cómo lo haríamos? Ah, faltaría algo así en la primera. En la primera también nos piden calcular las invariantes. En este caso las invariantes son fáciles. Bah, en este caso las invariantes son fáciles porque tenemos que x es igual a 0, ¿cierto? Por este de aquí. Y que x, bueno, 1 menos x viene siendo igual a 0. Así que menos x vendría siendo igual a menos 1. Y x es igual a 1. X es igual a 1. Esa vendría siendo la invariante. Fácil. En esta de acá no se pueden calcular la invariante, ¿ya? Porque no tenemos este término que no podemos cómo sacarlo de ninguna manera. Eh, bien. Bueno, en este de aquí sí podemos calcular la invariante, que sería x igual a 0. Porque esto sería x' igual a menos 2tx al cuadrado, y el único valor, menos 2t, sí, el único valor que puede tomar x para que esto se hiciera 0 vendría siendo 0. ¿Ya? Bien. Pero eso estaba un poco de más, era para que sacara la raíz. Digamos en este. Entonces ahora tenemos otra ecuación diferencial a variables separables, que es esta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, la misma idea anterior. Tenemos que expresar primero este como dx partido en dt, y esto igual a eso igual a x al cuadrado más 2 seno de t. Y ahora también la misma idea anterior, dejar las x con la x al lado izquierdo y las t con las t al lado derecho. Esto vendría siendo dx partido en x al cuadrado más 2 igual a seno de t dt.
aplicamos integral en ambos lados, aquí y acá. Y esta integral, bueno, esta la vamos a dejar a lo último, bueno, ya la realizamos al tiro. Esta integral de aquí es fácil, vendría siendo menos coseno de t más c. Y esta es un poco más complicada de hacer. Así que vamos. ¿Cómo sería? Sería la integral de x al cuadrado más 2. ¿Cuál es qué es lo que se me ocurre hacer aquí? Bueno, lo que se me ocurre hacer vendría siendo factorizar por un medio. ¿Ya? Esto nos quería de x partido en... Bueno, si factorizamos por un medio está un poco raro, ¿verdad? Pero fíjense que no es tan complicado. Vendría siendo 1 más, eh, más x partido en raíz de 2 al cuadrado, ¿cierto? ¿Por qué? Fíjense, si yo multiplico un medio por más x partido en raíz de 2 al cuadrado, esto me quedaría justamente, perdón, 2, ¿cierto? Sí, no, no sería por un medio, sería por 2. Saqué el un medio, pero como está en el denominador sería el 2 por el 1 y después el 2 por el este, ¿cierto? Así que sí. Entonces esto sería igual a 2 más 2 por x partido en raíz de 2, de 2 al cuadrado. Cuando este pase hacia adentro de un cuadrado, quedaría como raíz de 2, porque raíz de 2 por raíz de 2 da 2. Así que si lo saqué, tendría que haber sido como raíz de 2 adentro del cuadrado. Así que esto sería 2 más raíz de 2, x partido en raíz de 2 al cuadrado. Y este se va con este y nos queda exactamente la misma ecuación que al principio. 2 más x al cuadrado, que es esta que está acá. ¿Ya? Así que está bien la factorización. ¿Cómo la hice? Bueno, simplemente pensé en qué número multiplicado me da la ecuación si es que quiero factorizar por un medio. ¿Y por qué estoy factorizando por un medio? Bueno, porque si nos damos cuenta, esto de acá, si es que esta parte de aquí fuese una variable con un cambio de variable, la integral es conocida, ¿ya? Es decir, esto nos daría un medio de x partido en 1 más x partido en raíz de 2, ¿cierto? Y si hacemos el cambio de variable con u igual a x partido en raíz de 2, es fácil, porque este raíz de 2 puede salir afuera y nos quedaría de u igual a 1 partido en raíz de 2 de x. Y de x entonces nos quedaría igual a raíz de 2 por du, porque el raíz de 2 pasa multiplicando al lado izquierdo. Bien, vamos a agregar otra página. Ya estoy hasta cansando de hablar. Vamos. Eh, a ver, aquí sería... ¿cómo sería? Ya, entonces hacemos el cambio de variable. Un medio, raíz de x, pero de x ya dijimos que era raíz de 2 por du, y esto partido en 1 más u al cuadrado, ¿cierto? Que esto vendría siendo igual. Puedo sacar este raíz de 2 para afuera porque es una constante que está multiplicando, así que sería raíz de 2 partido en 2, integral de du partido en 1 más u al cuadrado. Y esta integral es conocida. Esta integral vendría siendo simplemente el arco tangente de u, ¿verdad? Bien. Y este me gustaría dejarlo expresado de otra manera. Por ejemplo, si aquí multiplico raíz de 2 por raíz de 2, es decir, un ni quita ni pone, porque este de acá es un 1 simplemente. Esto vendría siendo
2, porque raíz de 2 por raíz de 2 vendría siendo 2, partido en 2 raíz de 2. Pero esto sería y nos quedaría simplemente 1 partido en raíz de 2. Así que esto vendría siendo, la integral de esto vendría siendo 1 partido en 2 por el arco tangente de u, que esto vendría siendo igual a 1 partido en raíz de 2 por el arco tangente de u, pero u era x partido en raíz de 2. Listo, ya tenemos la integral. Así que esto eh, nos quedaría como el arco tangente, 1 partido en raíz de 2 del arco tangente de x partido en raíz de 2, y esto igual a menos coseno de t más c. Eso no quedó al principio, ¿cierto? Ahí. Sí, menos coseno de c más t. Ahí estaría. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Eh, bueno, podemos pasar este raíz de 2 que está multiplicando, o sea, 1 partido en raíz de 2 que está multiplicando al lado izquierdo, bueno, este raíz de 2 multiplicando al lado derecho. Es decir, este de aquí lo pasa multiplicando al otro lado. Así que sería arco tangente de x partido en raíz de 2 igual a raíz de 2 menos coseno de t más raíz de 2 por c. Que esto al final es, si nosotros aplicamos ahora la inversa del arco tangente, o sea, la tangente, esto nos quedaría x partido en raíz de 2 igual a tangente de raíz de 2 menos coseno de t más raíz de 2 por c, ¿cierto? Y al final nos quedaría que x vendría siendo igual a tangente de raíz de 2 menos coseno. Perdón, aquí no era menos, estaba multiplicando, ¿cierto? Así que esto sería menos acá abajo, ahorita. Y esto también, acá abajo. Raíz de 2 menos raíz de 2. Porque estaba multiplicándose el raíz de 2 por el menos coseno. No era como una recta o una suma. ¿Ya? Y esto más raíz de 2 por c. Por raíz de 2. Y esta vendría siendo, bueno, coseno de t. Y esta vendría siendo la ecuación, perdón, la función que calza con esta ecuación de acá. Es decir, eh, si yo, si yo, si yo derivara esto, me tendría que dar lo mismo que acá arriba. Bien, vamos con la última. Pero voy a descansar un rato. Pauta tarea, pauta tarea 1 corregida.
Menos tangente menos raíz de 2 más. Me quedaría. Ya, chiquillos, vamos por la última. Bueno, algo que a lo mejor se me olvidó aclarar aquí es que esta constante, bueno, ahí está. Esto de aquí también se puede expresar como una constante porque es raíz de 2 que es una constante multiplicada por otra constante, así que también se puede expresar como seno. Así que esto vendría siendo tangente de menos 2 raíz de 2 por coseno de t más c, ¿ya? Por raíz de 2. Que al final, si es que hay una constante multiplicada por otra constante, o un numerito cualquiera real, esté multiplicado por c, al tiro uno puede como decir, ah, entonces eso también vendría siendo c porque es una constante simplemente. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Es que si yo derivo esto, entonces el c se me va a ir en algún punto, va a ser cero, así que no importa mucho qué número sea, siempre se va a hacer cero si es que lo derivo. Bien, vamos con el último eh, ejercicio, con el último inciso de la P3, que vendría siendo x' 2t cuadrado igual a 0. Era x' más 2t x cuadrado igual a 0. ¿Era así? Sí, creo que sí. Ya, entonces, la misma idea. Expreso esto como dx partido en dt. Aquí va a ser igual a menos 2t x al cuadrado, ¿cierto? Porque nos va restando hacia el otro lado. Dx, ¿cierto? Viene siendo igual a menos 2t por dt. Y esto partido en x al cuadrado, ¿verdad? Aplico integral en ambos lados, plácale. Y esto vendría siendo, bueno, esto es fácil, ¿verdad? Vendría siendo menos 2 integral de t, dt. Esto vendría siendo igual a menos 2 por t al cuadrado partido en 2. Que al final, si es que tenemos la integral de algo elevado a, bueno, mejor que es bien. Si tenemos la integral de x elevado a k, ya, de x con respecto a x, esto vendría siendo simplemente eh, x elevado a la k más 1 partido en k más 1. Sí, k más 1. Así. ¿Cierto? Y en este caso dice lo mismo, porque era t. Al t tiene un 1 acá arribita, y este 1 acá arribita vendría siendo 1 más 1, 2, partido en 2. Y esa vendría siendo la derivada. Y este se va con este, que nos quedaría igual a menos t al cuadrado. Más c, ¿cierto? Por lo tanto, ya. Menos t al cuadrado más c. Entonces, aquí nos quedaría, bueno, ya sacamos la primera integral del lado derecho, ahora saquemos la integral del lado izquierdo, que también es fácil. Si ponemos que u es igual a x al cuadrado, entonces de u vendría siendo igual a 2x de x, ¿cierto? Que esto vendría siendo igual a que de x será igual a du partido en 2x. Y ahora simplemente reemplazamos. ¿Qué nos quedaría? La integral de dx, que es lo que era, du partido en 2x, por 1 partido en, perdón, por u. O sea, sí, por 1 partido en x al cuadrado, que es u, ¿verdad? Y aquí creo que me equivoqué, ¿o no? Partido en x de u. Sí, 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 creo que aquí
Me equivoqué. Sí, sí, sí. A ver, espera. ¿Pero este libro es disponible? No, pues no me lo escribo, güey. A ver. Grande de X, que hay que parar, función igual. No sé. A ver, no tengo ganas de pensar. Esta, qué buena. Con 100. Ya sé cómo hacerla. Claro, me pasé de tonto, perdónenme, que ya como estaba tanto rato haciendo la clase, se me están apagando las neuronas. Ya, así que no me tomen en cuenta, ahora sí vamos de nuevo. Vamos, vamos que se puede. Sería dx partido de x al cuadrado, pero esto es lo mismo que decir x a la menos 2, ¿cierto? De x, que esto igual a decir la regla de la potencia que escribimos anteriormente, que sería x menos 1 partido en menos 1, ¿cierto? Porque menos 2 más 1 es menos 1 y menos 2 más 1 es menos 1. Y como recordamos anteriormente, se le pone el mismo numerito arriba en el exponente y después se le pone abajo. ¿Ya? Y esto vendría siendo igual a menos 1 partido en x. Y ese sería. Bien, entonces ay, tenemos la ecuación nos quedaría menos 1 partido en x igual a, ¿cuánto nos quedó en el lado derecho? El lado derecho nos quedó menos t al cuadrado más c. Menos t al cuadrado más c. Y ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, voy a pasar este, todo este término dividiendo y este multiplicando. Nos quedaría que menos 1 partido en menos t al cuadrado más c viene siendo igual a x. Y esto nos quedaría igual a, o equivalente a, que menos 1 partido en menos t al cuadrado más c viene siendo igual a x. Y esa sería la respuesta. Y eso, chiquillos, espero que hayan entendido, que hayan aprendido. Si tienen consultas o dudas, si es que están estudiando para alguna prueba de este ramo y están haciendo un ejercicio y no pueden salir de ese ejercicio, primero les recomendaría que no se quedaran tanto rato pegados en ese ejercicio y realizaran otros. Y segundo, les recomendaría que me mandaran un correo y que me preguntaran cómo prosigo, ¿es cierto? Yo siempre estoy a disposición suya, voy a intentar de ayudarlo lo máximo posible. Y eso, que estén muy bien. Nos vemos el lunes en la sección
no sé si uno o dos, y nos vemos el jueves en la sección, no sé si en la uno o la dos. Eso, chao.